Bueno, el día de hoy vamos a ver un tema de física. La física es la madre de las ingenierías, por eso ahí su importancia conocer las bases de la física. Y corresponde ver la primera ley de Newton o la ley de la inercia, la cual dice lo siguiente: un cuerpo permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa no equilibrada actúe sobre él. Esto es muy fácil, muy sencillo, no es complicado, puesto que es la base. Recordemos nosotros que Galileo Galilei fue antes que Newton y Newton basó sus trabajos, sus estudios a los que ya había hecho Galileo Galilei. Bueno, en esta primera ley lo que nos establece es que cualquier objeto, aquí tenemos por ejemplo una piedra, tenemos una pelotita, tenemos otra piedra diferente. Mientras no se les aplique una fuerza, estas estarán en reposo. O si nosotros las movemos, estarán en un estado de movimiento. Dice la ley, a menos que una fuerza externa no equilibrada actúe sobre él. Mientras tanto, permanecen los cuerpos en reposo. Ahora, esa inercia está en función de su masa. A mayor masa, mayor inercia. A menor masa, menor inercia. Y es conocido, por ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos un pedazo de hielo, nosotros lo podemos desplazar más fácilmente que una roca, puesto que aquí hay fuerzas de fricción. No debemos nosotros olvidar que estas leyes de los movimientos lo inició Newton pensando en el movimiento de los astros, pero tienen la aplicación aquí en esta Tierra, aquí en este planeta. Entonces todo movimiento se rige por las leyes de Newton. Tenemos nosotros aquí un carrito, un pequeño carrito. Siguiendo esa ley de Newton, está fijo. Si yo aplico una fuerza hacia adelante, se moverá. Si aplico una fuerza hacia atrás, se moverá. Mientras tanto, está aquí en una posición en reposo. ¿Por qué es importante la ley de Newton? La primera ley de Newton, la ley de la inercia. Porque si nosotros a este carrito hacemos su diagrama de fuerzas, vamos a encontrar fuerzas equilibradas. Fuerzas en el eje de las X y fuerzas en el eje de las Y. Y mientras este carrito esté sin movimiento, nosotros tenemos esa combinación de fuerzas. Para que algo esté en reposo, la sumatoria de las fuerzas debe ser cero. Tanto la sumatoria de las fuerzas en X es 0 y la sumatoria de fuerzas en Y es 0. Es importante porque de aquí parte el estudio y el análisis de las fuerzas. Esta letra griega llamada sigma nos indica sumatoria de fuerzas, tanto en X como en Y, para que esté en reposo, y nos va a servir más adelante para estudiar lo que son sistemas en equilibrio. Nosotros podemos basar el equilibrio en la suma de fuerzas. Entonces, por eso es importante estudiar la primera ley de Newton, o también llamada ley de la inercia.